¿Por qué ya no escuchamos hablar de aviones de pasajeros que vuelan más rápido que la velocidad del sonido? Sin meternos en tecnicismos, la velocidad del sonido en el aire ronda los 1200 km por hora. Los aviones comerciales de largo alcance de hoy crucerean entre 880 y 926 km por hora, quedándose apenas por debajo de ese número mágico. Sin embargo, quienes peinan canas seguro recuerdan una época en la que los aviones de pasajeros volaban mucho más rápido. Puede que algunos todavía tengan grabados en la memoria nombres ya legendarios como Concorde o Tupolev 144. ¡Hola a todos! Entonces, ¿a dónde fueron a parar aquellos aviones? ¿Por qué, en lugar de avanzar con la tecnología, parece que aquí retrocedimos a la década de 1970? Esto es Pangea. Vamos a verlo paso a paso. Más alto y más rápido. La Segunda Guerra Mundial dio un impulso enorme al desarrollo de la industria aeronáutica. En aquel entonces, mucha gente creía que el nacimiento de aviones comerciales ultra rápidos estaba a la vuelta de la esquina. El histórico momento en que una aeronave rompió la barrera del sonido llegó el 14 de octubre de 1947. Ese día, el capitán de la Fuerza Aérea estadounidense, Charles Yeager, piloteó el Bell X-1, un cohete tripulado que alcanzó Mach 1,04, unos 1100 km por hora. En pruebas posteriores, el Bell X-1 llegó a marcar 1541 km por hora. Nada mal como un punto de partida, ¿verdad? De hecho, la tecnología de los aviones ultrarrápidos empezó a avanzar a toda velocidad. Principalmente esto ocurrió en el ámbito militar, donde se invertían sumas enormes de dinero. A comienzos de los 60, a pedido de la CIA, se desarrolló el prototipo de avión supersónico SR-71 Blackbird. El aspecto y las prestaciones de este pájaro negro parecían de ciencia ficción. Podía volar a 25.900 metros de altura y alcanzar Mach 3,2, 3.920 km por hora. En aquella época, ningún misil era capaz de atrapar a esa bala negra, pero lograr semejantes cifras también trajo consigo problemas muy complejos. Uno de ellos era que la superficie del fuselaje se calentaba hasta 316 grados Celsius. Las aleaciones de aluminio convencionales no soportan temperaturas tan altas. El titanio sí resiste, pero tampoco era cosa sencilla. Las principales minas de titanio se encontraban en Ucrania, entonces parte de la URSS, y además, trabajar con planchas de titanio era todo un desafío. Al calentarse, el titanio se expandía mucho, así que había que dejar holguras entre las planchas para evitar deformaciones. Aunque la CIA se las ingenió para conseguir la cantidad necesaria de titanio, los ingenieros no lograron resolver del todo un segundo problema. Como resultado, durante el despegue, el combustible carísimo goteaba por las juntas del SR-71, y recién en vuelo, cuando la temperatura subía aún más, esas ranuras se cerraban. Además, a 3 veces la velocidad del sonido, el más mínimo fallo en el motor podía desintegrar el avión al instante. Eso fue exactamente lo que ocurrió el 25 de enero de 1966, durante un vuelo de prueba. La aeronave se hizo pedazos en un abrir y cerrar de ojos, y los 2 tripulantes no tuvieron tiempo ni de pensar en eyectarse. El piloto Bill Weaver logró recuperar la conciencia y abrir su paracaídas, pero el ingeniero de vuelo Jim Swager chocó contra el interior del fuselaje y perdió la vida. Concorde. A pesar del accidente, el SR-71 Blackbird siguió realizando misiones de reconocimiento. Sin embargo, los diseñadores sabían que los riesgos aceptables en un aparato militar eran intolerables para un avión de pasajeros. Para evitar el sobrecalentamiento extremo en un vuelo supersónico, los ingenieros aeronáuticos tuvieron que idear soluciones nuevas. En el Reino Unido lo lograron afinando la forma del ala tradicional. Descubrieron que un ala delta delgada, con una aerodinámica especial, no solo servía para volar a velocidades supersónicas con materiales convencionales,
sino que también generaba suficiente sustentación a bajas velocidades. Esta idea se convirtió en la base del célebre proyecto conjunto franco-británico Concorde. Sud Aviation, Francia, y BAC, Reino Unido, se propusieron diseñar un avión capaz de volar a Mach 2,04, unos 2.167 km por hora. Al principio, el presupuesto del proyecto se estimó en $140 millones, pero los ingenieros se toparon con problemas técnicos totalmente nuevos para la aviación subsónica. Por ejemplo, pilotar manualmente los alerones durante el vuelo supersónico resultaba ineficaz. El piloto ni siquiera tenía tiempo de reaccionar. Por eso se incorporó una computadora de a bordo que, redistribuyendo el combustible, ajustaba automáticamente el centro de gravedad y con ello el control del avión. Otro problema inesperado era que el morro, demasiado largo, literalmente impedía ver qué pasaba allá adelante. Para solucionarlo, se instaló en la cabina un complejo mecanismo móvil que permitía cambiar el ángulo de visión. Para resolver todos estos desafíos innovadores, el presupuesto se disparó hasta $1.440 millones, 10 veces más que el cálculo inicial. Y aún así, pese al gasto descomunal, el avión se terminó. El 2 de marzo de 1969, aquel prodigio realizó su primer vuelo de prueba y alcanzó 480 km por hora. Superó la barrera del sonido sin pasajeros el 1 de octubre de 1969, pero no fue hasta el 21 de enero de 1976, 7 años después, que, con pasajeros a bordo, dos Concorde iniciaron simultáneamente el servicio comercial supersónico. Desde aquel momento histórico, el Concorde mantuvo vuelos regulares a velocidad supersónica durante 30 años. Donde su ventaja más evidente era en los cruces del Atlántico. Mientras un Boeing o un Airbus a 840 km por hora tardaba 8 horas, el Concorde lo hacía en 3 horas y media, a 2.160 km por hora. Tupolev Tu-144. Casi al mismo tiempo que Francia y el Reino Unido desarrollaban el Concorde, la Unión Soviética trabajaba en su propio avión de pasajeros supersónico, el Tu-144. Para darle en la nariz a Occidente, la URSS volcó enormes esfuerzos en crear un aparato supersónico de fabricación propia. Para el liderazgo soviético, la rentabilidad económica era poco menos que irrelevante. El 31 de diciembre de 1968, 2 meses antes que el Concorde, el Tu-144 despegó por primera vez. En cuanto a velocidad, rondando Mach 2, no tenía nada que envidiarle al Concorde. Y en apariencia, el Tu-144 se parecía mucho a su rival occidental. Pero los ingenieros soviéticos quisieron superarlo en capacidad de carga. El Tu-144 podía transportar 150 pasajeros, 50 más que el Concorde. Claro que la comodidad a bordo era bastante inferior, pero en la URSS nadie se preocupaba por detalles así. Además, había diferencias de las que los diseñadores soviéticos preferían no hablar. Por ejemplo, mientras en el Concorde los motores estaban gestionados por una computadora, en el Tu-144 el control era más complejo y exigía mayor intervención del piloto. Además, pesaba 20 toneladas más y consumía mucho más combustible, cosas que rara vez se mencionan. El 26 de diciembre de 1975, el Tu-144 realizó su primer vuelo comercial transportando correo de Moscú a Alma-Ata, y el 1 de noviembre de 1977 hizo su primer vuelo de pasajeros en la misma ruta. Desde entonces y hasta el 23 de mayo de 1978, operó una vez por semana los 3.260 kilómetros que separan Moscú de Alma-Ata. Sin embargo, el número de pasajeros a bordo nunca superó los 80. Solo una vez voló al lejano salón aeronáutico de Le Bourget, y fue un trayecto de ida nada más. Volveremos sobre ese punto más adelante. El cisne negro que golpeó a los aviones supersónicos de pasajeros. La corta era de los aviones comerciales ultrarrápidos estuvo plagada de acontecimientos imprevistos, casi fatídicos.
Los problemas comenzaron en la fase de diseño y continuaron hasta el fin de sus operaciones. Lo primero que asustó a las aerolíneas fue el precio desorbitado de estos aviones. Por eso, solo dos grandes compañías estatales, una francesa y otra británica, se animaron a comprarlos y operarlos. Quedó claro que, con su enorme consumo de combustible y la limitada cantidad de pasajeros, los aviones supersónicos eran muy poco rentables. El Concorde quemaba más de 25.000 litros de combustible por hora de vuelo. Para comparar, un Boeing 737 consume unos 3.200 litros en el mismo tiempo. Incluso considerando la mayor velocidad, la cuenta no cerraba. Por ello, los billetes del Concorde alcanzaron precios astronómicos. En los 90, un pasaje de ida y vuelta a través del Atlántico podía costar $12.000. Aún así, para los ricos que valoraban el estatus, ese dineral no era ningún obstáculo y pagaban encantados. Además, ver con claridad la curvatura de la Tierra desde 18 kilómetros de altura y aterrizar en Londres antes de la hora a la que habías despegado de Heathrow gracias al cambio de horario era una experiencia alucinante. Sin embargo, ni siquiera subiendo el precio de los billetes se podía compensar el brutal aumento del costo del combustible tras la crisis del petróleo. Air France y British Airways tuvieron que pedir subvenciones a sus gobiernos. En realidad, solo eso ya habría bastado para detener las operaciones. Pero otros factores terminaron de arruinar al Concorde. Uno de ellos era el estruendo de sus motores. El ruido era tan alto que muchos países prohibieron el vuelo supersónico sobre su territorio. Como resultado, se canceló la ruta a Singapur y Estados Unidos solo permitió al Concorde operar en Dulles, Virginia, y en el JFK de Nueva York. Probablemente el golpe final al programa llegó con el accidente del 25 de julio de 2000 sobre París. Después se supo que la causa fue un fragmento de titanio caído de otro avión que había despegado justo antes. El Concorde, que rodaba a 280 km por hora, pisó esa pieza y reventó un neumático. Los restos del neumático impactaron el ala y provocaron una fuga de combustible. A partir de ahí, las fallas se encadenaron y el avión se estrelló a unos 3 kilómetros de la pista. Murieron las 109 personas a bordo y 4 más en el hotel donde cayó la aeronave. En ese momento había 12 Concorde en servicio regular de pasajeros. Todos los vuelos se suspendieron y solo se reanudaron después de instalar tanques de combustible reforzados. Aún así, fue el primero y único accidente del Concorde y no se debió a un defecto propio, pero su destino ya estaba sellado y en 2003 cesó definitivamente la operación. Mientras tanto, la vida operativa del Tu-144 soviético fue aún más breve. El detonante para su final prematuro fue el accidente durante la demostración en el Salón de Le Bourget de 1973. El Tu-144 no pudo salir de un giro brusco y se desintegró en pleno aire ante miles de espectadores. Tras esa tragedia, el Tu-144 pasó por largas modificaciones. Entre el 1 de noviembre de 1977 y el 23 de mayo de 1978, realizó algunos vuelos comerciales entre Moscú y Alma-Ata. Pero un segundo incidente, cuando uno de sus motores se incendió, hizo naufragar por completo el proyecto soviético de avión supersónico de pasajeros. Así, en 2003, se cerró un capítulo de unos 30 años de vuelos supersónicos comerciales. En aquella época se priorizó alcanzar la cúspide tecnológica sin prestar demasiada atención al costo económico. Sin embargo, la historia de los aviones supersónicos de pasajeros podría reanudarse en un futuro cercano. Se dice que la startup estadounidense Boom Technology planea que su modelo Overture, con capacidad para 75 pasajeros, realice su primer vuelo en 2026. Tendría una velocidad de 2.300 km por hora y un alcance máximo de 8.300 km, y la entrada en servicio comercial se prevé para 2029, que no está tan lejos. ¿Se acerca una nueva era de aviones supersónicos de pasajeros? Lo sabremos muy pronto. Si te gustó el contenido de hoy, dale like y compártelo en tus redes sociales. Nos ayuda un montón. Gracias por vernos. Hasta la próxima. Adiós.